¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase 109. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de funciones que hemos estado viendo, que empezamos a verlas el día de ayer, en donde estábamos viendo que había unas pequeñas tablas que pues tenían una relación. Entonces, para ello vamos a trabajar nuestra página 143 de nuestro manual CIME. Y además haciendo un pequeño repaso de la 142, ¿no? Teníamos, déjenme que me abran. Listo. Si se fijan, nosotros teníamos algunas relaciones de las cantidades, por ejemplo, en esta de la fábrica de chocolates, que teníamos una ganancia de $6 por cada caja que vendiéramos, entonces teníamos que ver que existía una relación. También se puede decir que esta es una relación proporcional, directamente proporcional, porque mientras más cajas venda, obviamente tengo más ganancia. Y entre menos cajas venda, pues tengo menor ganancia. Entonces existe una proporcionalidad directa en la cual podemos decir que existe una relación. ¿Cuál es la relación? Pues la relación es que por cada caja yo gano $6, ¿no? Que es la relación. Y la puedo expresar de manera como de fracción, como ya hemos hablado acerca de las relaciones que se pueden expresar como razones, y yo puedo decir que que esta va a ser que por cada caja tengo 6, ¿no? Y cual existe también un factor de proporcionalidad que me dice que va a ser una constante. Ese 6, a la hora de que yo lo vea dentro de lo que viene siendo funciones, va a ser ese 6 que dice que por cada caja, esa relación, cuando yo tenga el 1 en sí, la diferencia de uno, bueno, cuando una cantidad tenga uno, la constante, o sea, va a ser el número que yo multiplico. Digamos, si yo tengo una caja, yo tengo 6. Si yo vendo dos cajas, gano 12. Entonces, hay una constante también que es el 6, ¿no? Que por cada 6, perdón, que yo si multiplico las cajas que yo vendo por 6, voy a encontrar entonces la relación que existe, ¿no? También podemos verlo así. Y ese 6 también se vuelve dentro de las funciones una constante. Entonces, lo vamos a ver dentro de la forma que tiene lo que viene siendo la fórmula de la función, podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? O la manera en la que está escrita, ¿no? Especialmente la relación que existe dentro de lo que viene siendo una función de proporcionalidad directa. Entonces, sabemos que hay una relación. Entonces, a esas relaciones las llamamos funciones, ¿no? Porque están estrictamente relacionadas, ¿no? Entonces, están en función de. Y como te dices cuenta, bueno, como les decíamos, existen dos cantidades, por ejemplo, en este caso, la cantidad de cajas que vendo y las ganancias, ¿no? Esas son las cantidades que están involucradas dentro de esa función que la vamos a ver en este momento. Y vamos a ver que, por ejemplo, en una cantidad, en una función ambas cantidades pueden variar, solo que la forma en que varían una de ellas depende de la otra, de cómo va a variar la otra. Sí que pueden variar de diferente manera, porque también pueden variar de manera directamente, de una manera no directa, ¿no? Inversamente proporcional. Siempre lo digo al revés. Inversamente proporcional, pero en estas situaciones vamos a trabajar simplemente con las que varían directamente proporcional, ¿no? Que vienen de una proporcionalidad directa. Entonces, ya retomamos los ejercicios que vimos anteriormente. Anteriormente vimos dos ejercicios que eran de unas fotos tomadas, que en las fotos tomadas ganaba $4 por cada foto, y en la caja, y había otro ejercicio de la caja de chocolates que ganaba $6 por cada caja. Entonces, en el ejercicio de las reglas, perdón, bueno, incluso había una de las regletas, ¿no? Que me decía que por cada regleta amarilla yo iba a tomar 5 regletas blancas. Entonces, ¿cuál sería la variable perdón, en el ejercicio de las regletas, de qué depende la cantidad de regletas blancas que voy a recibir? Pues depende de las regletas amarillas
en este caso, de las regletas amarillas que yo tenga, ¿no? Entonces, depende de las regletas amarillas que yo tome, ¿no? Sí, porque obviamente si entre más regletas amarillas tome, más regletas blancas voy a recibir. Entre menos regletas amarillas tome, menos regletas amarillas voy a recibir. Entonces, ya estamos hablando de una dependencia, ¿no? De que yo dependo de una cantidad, depende de la otra. Entonces, ¿cuál sería la variable que depende de la otra? Es decir, la variable dependiente. O sea, existe. Vamos a ver que existen variables dependientes y variables independientes dentro de lo que viene siendo esta función, ¿no? Que la función tiene una forma que es igual a y, una constante, k, y una x, ¿no? En este caso, eh, si me pongo a ver en esta forma, yo para saber la y en este caso serían las regletas amarillas, ¿no? Voy a poner la regleta amarilla. Bueno, que en realidad es una amarilla con M mayúscula, ¿no? Déjenme ver, listo. En realidad esta es una regleta amarilla. ¿Cuántas regletas amarillas? ¿De qué depende, no? Pues de las regletas blancas que eh, yo tome, ¿no? O sea, en este caso, las regletas blancas. Y obviamente existe una constante que es 1 porque, bueno, perdón, 5, porque el 5 es el valor de las regletas amarillas, ¿no? Entonces, si se fijan, una regleta amarilla me da 5 blancas, ¿no? ¿Cuánto vale? En este caso, entonces, ¿cómo lo podemos ver? ¿Quién es la regleta amarilla? ¿De quién es la regleta blanca? ¿De qué depende? Eh, ¿Será de esta manera? Mm, si se fijan, si lo viéramos así, dice una regleta amarilla es igual a 5 blancas. ¿Cuánto vale la blanca? La blanca 1. Pero si nosotros lo viéramos así, ¿quién es la variable independiente? Si nosotros ya decimos que bueno, de qué depende la cantidad de blancas, pues depende de las regletas amarillas. Entonces, las regletas blancas dependen de las amarillas, por lo tanto, si las regletas blancas son las dependientes, entonces lo que estoy hablando está un poquito mal, entonces diría que entonces las, bueno, en esta función y va a ser nuestra variable, perdón, no lo mencioné, pero en esta función y es nuestra variable dependiente porque x puede ser nuestra variable independiente. Y entonces, bueno, ¿de qué depende? Yo puedo tomar cuántas regletas amarillas me dijeron, cuántas puedes tomar las que tú quieres. Entonces yo puedo poner cualquier cantidad, ¿no? Entonces, si yo puedo tomar cualquier cantidad de quién, de regletas amarillas, yo voy a saber cuántas blancas van a corresponder. Entonces, si se fijan, esta es la verdadera relación. Entonces, y va a ser mi variable dependiente, x va a ser mi variable independiente y k es una constante, ¿no? Entonces, y este sigue siendo el valor de las regletas amarillas, ¿no? Porque ¿cuánto vale una regleta amarilla? Una regleta amarilla vale 5. Por lo tanto, si yo tomo una regleta amarilla, la multiplico por 5, obviamente que voy a obtener, que voy a tomar 5 blancas. Si yo tomo dos regletas amarillas, 2 por 5 tendría que ganar 10 regletas blancas. Entonces, si se fijan, ya hemos establecido que en ese ejercicio, ¿cuál sería la variable que depende de otra? Es decir, la variable dependiente. Las regletas blancas serían nuestra variable dependiente porque de ellas depende, eh, nosotros vamos a tomar tantas regletas blancas como regletas amarillas tomemos. ¿De quién depende cuántas regletas blancas vamos a tomar? De las amarillas, ¿no? Una vez más, aquí lo decimos. Entonces, la variable dependiente, o sea, lo que va a cambiar va a depender de eso, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Si estas son las variables dependientes, ¿qué sería la independiente? Pues las regletas amarillas. Regletas
Sí, porque yo puedo tomar las que sea. Cuando hablamos de una variable independiente, significa que puede tomar el valor que yo le dé. Eh, en este momento, como yo les decía, va a haber ocasiones en que yo voy a darles valores a las variables y la variable va a tomar el valor, perdón, a las incógnitas y las incógnitas van a tomar el valor que yo quiera. Sí, va a haber ocasiones en que la incógnita tome un valor, va a haber ocasiones en las que puede tomar bastantes valores, va a haber en la que solamente puede tomar un valor y a veces en las que no puede tomar ningún valor. En este caso vamos a ver que yo le voy a dar valor a la variable que le vamos a llamar independiente, en este caso representada en esta función como la x, que esta va a ser nuestra variable independiente. Dejen ponerlo por aquí, que vamos a ver, esta fórmula de aquí es una función, ¿no? Y es una función de proporcionalidad. Esta va a ser, le voy a poner independiente. Este de aquí va a ser nuestra dependiente. Y obviamente esta acá, ay, perdón, lo siento, es una constante. Que viene siendo, también lo puedo representar en este caso como el factor de proporcionalidad, ¿no? Que es el número por el cual voy a multiplicar. Si se fijan aquí me dice, ¿cuál voy a multiplicar? Una cantidad para obtener la relación que existe. Perdón. Oh. Entonces, si nos explican por qué pasa que esto es así, porque depende de cuántas amarillas tome, depende de cuántas regletas tome, cuántas va a depende de cuántas regletas amarillas tome, el número sí, depende de cuántas regletas amarillas tome, va a ser el número de regletas blancas que voy a tomar. O sea que existe una dependencia. No existe una dependencia, ¿no? Depende. Entonces, y eso es lo que podríamos explicar. No sé si vaya quedando claro, espero que vaya quedando bastante claro, pero es un tema, como les digo, bastante sencillo. Eh, y que pues, nosotros ya hasta cierto punto ya lo hemos trabajado. Entonces, viene con el ejercicio de las fotos, que vimos el ejercicio, diciendo el ejercicio de las fotos de Javier los turistas, ¿de qué depende la cantidad de fotos? ¿De qué depende la cantidad de fotos que tome Javier? Pues de la gente que se las pida, ¿no? Pero depende de algo, no depende de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar las fotos que yo quiera, ¿no? Depende de los turistas que vengan, ¿no? Pero no depende. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar las fotos que él quiera, ¿no? Entonces, si no depende de nada, es independiente. ¿De qué depende la cantidad de dólares que gana? Ahí sí, depende de las fotos que tome, ¿no? Entonces, esa sería nuestra variable dependiente, ¿no? Estas serían las fotos, sería mi variable independiente, lo que gano sería mi variable dependiente. Entonces, ¿cuál sería la variable independiente y la dependiente? Pues las fotos serían independiente y lo que viene siendo las ganancias independientes. Por ahí que me he equivocado en escribir ganancias, pero bueno, ganancias. Sí, entonces eso sería la razón. ¿Por qué? Porque depende de las fotos, porque depende de cuántas fotos tome, cuánto voy a ganar, ¿no?
Entonces, de eso dependería. Dice, en el caso de chocolates, ¿cuál crees que es la variable que depende de la otra? Obviamente, la ganancia, una vez más, en este caso era lo que yo dependía para, bueno, la variable que depende, en este caso, pues obviamente la ganancia, porque yo dependo de cuánto voy a ganar, depende de cuánto vende, ¿no? Entonces, ¿quién es mi variable dependiente? ¿Quién es mi variable independiente? La dependiente y la independiente. Obviamente, tú puedes vender las cajas que tú quieras, no te está el problema, no te dice, no te dice en ningún momento que tú tienes que vender cierta cantidad de cajas. Tú puedes vender una caja, puedes vender 100 cajas, ¿no? Puedes vender 1 millón de cajas. Pero sí va a depender de cuántas cajas tú tengas para saber cuál es tu ganancia. Entonces, obviamente, si nosotros ponemos eso, depende de cuántas cajas venda, la cantidad que yo voy a ganar. Por eso, entonces vamos a hablar de que existe un- una, una dependencia, ¿no? Y eso sería la justificación de la respuesta. ¿Sale? Entonces, vamos a ir un poquito más adelante y sabíamos, si todos los ejemplos están involucrando, fíjense, todos los ejemplos se involucran una tercera cantidad que no varía. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? Sí. En el lugar de las reletas había una cantidad que no variable, que era el 5, que era el valor de la releta amarilla. En las fotos existía otra cantidad de $4 que no variaba. ¿Por qué? Porque era el precio de la caja de las fotografías, la ganancia. Y en el tercer ejercicio hablábamos de las cajas de chocolate que decía que se ganaban $6, me parece, por caja. Entonces, esa es una número que no cambiaba, siempre ibas a ganar $6. Entonces, podríamos decir, había una tercera cantidad que no variable, sí, ya lo hemos visto, ¿no? Que existe, como les digo una vez más, una variable dependiente, una constante y una variable independiente. ¿Sí? ¿Quién no va a variar nunca? Una constante, ¿no? Y la vamos a conocer en las funciones como con K, con la letra K, y vamos a decir que esa es la cantidad que no va a cambiar, ¿sí? Y también la podemos reconocer porque viene siendo un factor de proporcionalidad. El factor de proporcionalidad, recordemos que si hablamos de factor, hablamos del número por el cual multiplico. Recordemos también que en ecuaciones que yo tenga dos letras juntas significa multiplicación. Entonces, entonces sí estamos hablando de mi factor de proporcionalidad en este caso, ¿no? Entonces podrías decirnos cuál es la cantidad que no varía en el caso de las regletas, por ejemplo, el 5. En el caso de las fotos, el 4. Y en el caso de los chocolates, el 6. ¿Sale? Entonces con tus palabras defines qué tienes por una función. Una función es una relación entre dos cantidades de que muestran dependencia, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿Qué es una variable dependiente? Pues una variable dependiente es aquella que toma el valor dependiendo de otra variable, ¿no? Y una variable independiente sería aquella que puede tomar cualquier valor, ¿no? El valor que yo desee darle. Entonces, si se fijan, ya estamos hablando de funciones, ¿no? Si hablamos que en una función ya existe una relación de dependencia, ¿no? Y que puede ser, bueno, en este caso puede ser de manera proporcional, ¿no? Proporcionalmente directa. Que también existe la función de proporcionalidad inversa, ¿no? Que está la inversa, no siempre digo indirecta, pero es la realidad. Siempre me voy con la palabra de indirecta, directa e indirecta, ¿no? Pero es inversa, pero es algo que todavía no vemos, pero veremos en un futuro, ¿no? Igual esto es una introducción a temas que vamos a ver en un futuro, ¿no? Entonces, está muy sencillo, está muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es observar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula me va a decir, bueno, no me explica que existe una variable independiente, una variable dependiente y una constante. Y que va a depender de cuánto le demos este valor, el valor que tome este, ¿no? Porque este es algo que ya vamos a conocer.
¿Sale? Entonces vamos a continuar con algunos temas que me dicen, algunos ejercicios. Eh, Dice, para trabajar de manera más sencilla, de una forma algebraica, representamos una relación funcional. Esta relación funcional, entonces, vamos a llamar siempre X a la variable independiente, como ya lo mencioné, y su valor no depende de ninguna otra cantidad. Incluso podríamos poner esta definición como en la respuesta anterior, ¿no? Llamamos XY a la variable dependiente y esa depende de la variable independiente. Y una K a la constante. Entonces establezcamos la regla de correspondencia en cada una de ellas, ¿no? Para las regletas amarillas, ¿qué relación existe? Eh, una regla de correspondencia en cada una de ellas, ¿no? Dice, eh, ¿cómo lo haríamos? Entonces sería muy sencillo. En este caso, nosotros vamos a decir, vamos a poner con este aquí, que sabemos que tenemos una variable independiente y y esa va a depender de, para el caso de las amarillas, que mi constante, el número que no cambiaba era 5 y dejaba el número cantidad de reglas amarillas que yo quisiera. Entonces, si yo simplemente hago esta regla, sí, como la fórmula, esta regla, como formé la regla anterior, pues se van a dar cuenta de que con esto voy a obtener la cantidad de regletas blancas que yo necesito tomar, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es cambiar el valor de la X por cambiar el valor de la X y con eso voy a encontrar el valor de la Y. Así muy sencillo. En las fotos de Javier pues sería algo muy parecido, simplemente que la constante sería 4 y X puede ser la cantidad de fotos que yo tome, ¿no? Y, eh, y en la fábrica de chocolates pues estaba el 6 y la cantidad de chocolates vendidos. Entonces, si se fijan, aquí ya hay hemos hecho una regla, una especie de fórmula, ¿no? Que nos va a decir, bueno, que nos dice, por cada regleta blanca que tome, perdón, por cada regleta amarilla que tome, voy a tener tantas blancas. Por cada regleta que lo puede escribir también, dice, por cada regleta blanca, amarilla que tome, voy a obtener tanta cantidad de blancas. Por cada fotografía que yo tome, voy a tener tal cantidad de ganancias. Fíjense, por tal cantidad de cajas de chocolate venda, voy a obtener también una ganancia. Entonces, fíjense que lo que nos dice aquí adelantito acerca de llenar una tabla, ¿no? Entonces dice, ok, ya vimos que hay una variable dependiente y una variable independiente, que hay una relación de cantidades y esa cantidad la vemos que es una función, ¿no? Porque se cumple con estas tres características. Tiene una variable independiente, una variable dependiente y una constante. Entonces dice, llena la siguiente tabla de acuerdo a lo que has aprendido hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? En las regletas amarillas, pues las regletas amarillas en este caso, les vamos a poner aquí que la variable independiente era las regletas amarillas. Amarillas. ¿Quién es la variable dependiente? Las regletas blancas. ¿Quién es la constante? Pues el número 5 o el valor de las regletas. En este caso es 5. En las fotos de Javier, ¿quién es la variable independiente? Las fotos que tomo. ¿Quién es la variable dependiente? La variable dependiente fue la ganancia. ¿Sí? ¿Quién es la constante? El precio de las fotografías. ¿No? En este caso viene siendo 4. Entonces, en la fábrica de chocolate, obviamente tendríamos que, ¿quién es mi variable independiente? ¿No? Pues las cajas que vendo. Pues quién es mi variable dependiente, pues la ganancia que obtengo. Y la constante sería 6, que es la ganancia que me queda de vender una caja de chocolates, ¿no? Entonces, como aquí nos viene una actividad 1,
Dice que nos van a presentar ahora, base a lo que nosotros hemos visto, nos van a presentar tres relaciones funcionales en las que se pide que determinen cuál es la variable dependiente, la independiente y la constante, además de escribir una situación en la que podamos aplicar cada una de estas relaciones que nos dan, ¿no? Dicen, entonces, recordemos que en mi variable dependiente, las X. Y en mi variable dependiente, las Y. ¿Y quién es el constante? Pues el 12, ¿no? El 4, el 6, el 12. Lo podemos hacer así, ¿no? E imaginemos que hay una situación. Imaginemos que, muy sencillo, algo muy sencillo que podemos poner. Vamos a poner un ejemplo en el que, por ejemplo, digamos que por por cada, eh, por cada refresco que vendamos, vamos a obtener 12 pesos, por así decirlo. Ahí, 12 pesos. Entonces, si se fijan, ya estaría estableciendo una relación. Y lo único que tenemos que hacer es inventar un pequeño problema para que nosotros veamos, bueno, cómo podemos darle uso a esto, ¿no? Eh, Acá a lo mejor dice, por cada beso que le dé, por, no sé, por cada dulce que compre, eh, pago 4 pesos. ¿Sí? O por ejemplo, eh, en este caso, por cada, no sé, si se fijan, hay una relación de por cada, no sé, lo podemos inventar, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver quién es nuestra variable dependiente, quién es nuestra variable independiente y quién es nuestra constante, ¿no? La dependiente, la independiente y la constante. Entonces, el día de hoy vamos a terminar hasta aquí, hasta las 144. Espero que ya quede un poquito más comprendido el tema, ¿no? Recordándoles de todos modos que vamos a estar al pendiente de todas las dudas que tengamos por la plataforma para que las estén enviando. Este es un tema muy sencillo, ¿no? Lo único que tengo que pensar es, por ejemplo, es una proporcionalidad, ¿no? Tan fácil, por ejemplo, si compro un helado, si, cuánto tengo que pagar, ¿no? Y depende de la cantidad de helados que yo compre, lo que voy a pagar. O, por ejemplo, también las horas que juego en, no sé, eh, en casa, ¿no? De cuánto, qué niveles subo, ¿no? Si yo juego 2 horas, subí 3 niveles de ¿no? un videojuego, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas que sí puedo medir a través de esto y que van a tener una relación entre ellas, ¿no? Entonces, esa relación de dependencia, independencia, pues le vamos a llamar que es una función, ¿no? Una función es aquella que tiene cierta dependencia, ¿no? Entonces, ya nosotros hemos usado un poco de ecuaciones, ya ves un poco de álgebra, entonces a través de esto simplemente vamos a generar nuevo conocimiento, como siempre les he dicho, entonces es muy importante. Entonces, esto sería todo por el día de hoy y nos vemos en una próxima. Hasta luego.